Segundo capítulo de la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a leer los versículos 24 al 29. Dice así. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 29, por favor. Si sabéis que es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Puse un subtítulo: clarificando la unción. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver un tema un tanto manoseado, más bien sacado de propósito original, para intentar vender poder. Luego ya veo unas congregaciones que ya no saben qué inventar. Si usted viera, hermano, lo que se atreven a hacer algunos hermanos, como la unción de las escobas, traigan todas las escobas para orar por ellas. La unción de la manguera, donde vienen y los bañan, hermano. La unción, hermano, de las sillas y todo, ya no saben ni qué inventar. Les decía en la mañana que a veces intentan hacer de los cultos un show, sacando de propósito la gracia de Dios. Los mercaderes de la fe han querido manejar una falsa enseñanza, como que hay varias unciones y la de ellos es la mejor. O sea, hay muchos hermanos que la manifiestan, pero la de ellos es la mejor. Y no hay, hermano, más que una sola unción, y esa unción es la que impregna al Espíritu Santo con un propósito. La mañana vimos algunas cosas importantes, como lo es tener presente la doctrina de la Trinidad. Le mencioné que en este último tiempo se han desprendido de los evangélicos por milésima vez los dualistas, que nada más creen en el Padre o en el Hijo, y están los unitarios, que nada más o es solo Jesús o es solo el Padre. Ya hay esas clasificaciones. ¿Y sabe qué es lo que toman, hermano? Agarran y toman textos fuera de contexto. Les mencioné un poco acerca de la secta de los testigos de Jehová. Tienen un tope y se encuentra, hermano, en que no le dan la gloria a Cristo. El tope está en que no reconocen la obra redentora, no le reconocen como el Salvador. Le dicen que es el Hijo de Dios, el Maestro, el Profeta, hermano, de una manera despectiva. Es como cuando llegó el Señor a Nazaret, que le dijeron que era el hijo del carpintero. O sea, ¿sí de acuerdo? ¿Cómo que el hijo del carpintero? Entonces, hermano, así está. Tratamos de explicar cómo mantenemos una relación tanto con Cristo como con el Padre. Entonces vamos a clarificar esto, clarificando la unción. Voy a leer versículos 24 en adelante. Dice así. Dice el 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo del Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que dice que, para que vean cómo estaban metidos ahí los gnósticos. Lean el 27, por favor. Pero la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado en permanecer en Él. Amén. Dice cómo el apóstol está exhortando a los suyos, a sus discípulos, a las congregaciones o a las casas que él cuidaba, y les recuerda las cosas que han aprendido. Dice: porque si permanecen en Cristo, abrazados de la verdad, les va a ir bien.
Y es de gran interés, hermano, este pasaje. Y fíjese, todo inicia, no toqué estas semanas el versículo 20 porque quería llegar a este momento. Estamos en el 2:20, dice, pero vosotros tenéis, ¿qué dice? Si me ayuda a leer, si dice 20, pero vosotros, ¿qué dice? Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya hemos hablado, hermano, mucho nosotros, y aquí habla de la unción, que todos, la iglesia de Cristo ha recibido, la unción que el Santo da, por la cual, hermano, todas las congregaciones, todo aquel que está en función en la iglesia de Cristo, tenemos unción. Y sabe, hermano, que se aplica con conocimiento, con sabiduría. Y esto es algo, hermano, es una revelación divina. Usted nunca va a escuchar a un romano, nunca va a escuchar a un testigo hablar de la unción, hermano, porque es una revelación que Dios le ha dado a la iglesia. Vuelvo a leer versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Miren, hermano, aquí como habla de la unción que se ha recibido, que es la misma. Y dice aquí, hermano, te vamos a ver en el versículo 27, que es la unción la que enseña todas las cosas. Ahora bien, hermano, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta revelación de la palabra unción? Y tenemos que regresar al inicio, a lo que es la revelación hebrea, y lo vamos a descubrir, porque esto, hermano, es una gracia bien especial. ¿Qué es la unción, hermano? O ungir. Ungir es embadurnar algo a alguien. Ungir o unción es separar o apartar algo a alguien. Y, en pocas palabras, la unción es la manifestación visible del Espíritu Santo. Nada más que no todos la manifiestan de la misma manera. Porque a veces alguien llega aquí y dice, en aquella iglesia así, está bien. Y en otra iglesia así, en todos las congregaciones, como las personas, se manifiesta igual. Uno de los sinónimos de la palabra unción o ungido es Mesías. Y en esta práctica, hermano, en esta revelación hebrea, la unción se relacionaba con la impartición de una gracia, de un poder, pero lo subrayó, para una asignación, para un encargo. O sea, no es, hermano, sin propósito. Y principalmente la unción la obtenían 3 clases de personas con 3 asignaciones diferentes. Las 3 tipos de encargos o de ministerios, los 3 tienen que ver con gobierno. No es para derroche en vano o vano, porque de repente usted ve hermanos que tienen y la derrochan y dicen cosas, hermano, de una forma ociosa. Entonces vamos a ver, hermano, cómo tiene que ver las personas ungidas con 3 asignaciones diferentes. Los primeros que marcan cuando empieza esta palabra a sonar, o el ministerio, los primeros son los sacerdotes, los que Dios les empieza a decir que deben de ser ungidos. Y entonces, hermano, para ser ungido se tenía que hacer una ceremonia o un ritual, y ese ritual tiene que ver con un apartamiento. Así que vamos a la primera cita, Éxodo capítulo 29. Dios le indica a Moisés cómo se le hace para colocar a un sacerdote. Dice Éxodo 29, el versículo 1, ahí está. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos. Está hablando Dios a Moisés para dedicar a los sacerdotes. Dice, para que sean, ¿qué dice ahí, hermano? Mis sacerdotes. Y dice, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Brincamos al versículo 7 del mismo capítulo 29. Dice, luego tomarás el aceite ¿de qué? De la unción. El aceite de la unción, usted, el que ve aquí, es aceite de oliva. O sea, lo puede ocupar para una ensalada, si quiere preparar algo que sepa diferente, si quiere desflemar unas cebollas, lo ocupa. El aceite de la unción tenía una preparación especial. Dice, es el aceite de la unción. Mira, un día, hermano,
Nos atracaron esa botella por unos días. ¿Quién sabe quién se la llevó? Pero este es aceite de oliva. Dice, tomarás el aceite de ¿qué dice? Una preparación, dice ahí que cuando habla de él, que era un ungüento, hermano, que no era cualquiera, y dice que nadie podía hacer una copia y decir, quiero 2 litros. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza de ¿quién? ¿Y qué dice? Le ungirás. De ahí viene, hermano, esos inicios. Brincamos al Éxodo, capítulo 40. Brincamos de Éxodo. Está hablando de cómo se apartaban a los sacerdotes. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y primero les vas a echar un baño. Y los lavarás, dice, con agua. Seguimos al 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, ¿y qué dice? Lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Para eso, hermanos, se usaban de ese rito. Brincamos al Levítico 16. Capítulo 16, dice el versículo 32. ¿Ya llegó? Sí. Dice así, y hará la expiación el sacerdote que fuere, ¿cómo? Ungido, apartado y consagrado para ser el sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Entonces, de entrada es para ungir, apartar a sacerdotes, puro gobierno. Número 2, de los que eran ungidos, los reyes serán ungidos. Samuel ungió a Saúl como rey de la nación. No fueron levantados. Ahorita hay votaciones y la gente, así es el gobierno, el democrático. Dios no se iba a votaciones, él decía quién y hacía algo, lo ungía. Vamos al 1 de Samuel 9. Con Dios es la teocracia, aquí es la democracia o la dedocracia, dicen. 1 de Samuel 9. Se ungían a los reyes. Dios lo escogía y tenían que hacer un rito con un aceite especial y eran ungidos. 1 de Samuel 9, versículo 16. Dice así, está hablando Dios, dice, mañana esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual, ¿qué dice? Ungirás. Él ya sabía, él conocía el modelo. Dice, por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Brincamos a capítulo 10, versículo 1. Ya están las instrucciones. Y dice así, 10:1 del primer libro de Samuel. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre, ¿qué dice? Y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe, dice, sobre su pueblo. Dios, hermano, ahí está el gobierno. Para los reyes, Dios los ungía. Más años después, Samuel ungió a David. Primer libro de Samuel, unos años más adelante. Usted a lo mejor es corto los capítulos de Saúl a David, pero Saúl reinó 40 años, no fue poquito. Nada más, como no tiene cosas de fe, pues no hay nada que resaltar, no hay nada. Pero reinó Saúl 40 años. Primer libro de Samuel 16, aquí hay otro ungimiento de un futuro rey que no actuó de momento. Versículo 3, dice así, le está dando instrucciones Dios al profeta. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. ¿Y qué dice? Iba a hacer el rito. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y dice que era como David. Rubio, hermoso de ojos, hasta ahí, ¿no? ¿Y de buen qué? Acá en Chilangolópolis estaba caritón. Entonces Jehová dijo, levántate y ¿qué? Úngelo. Dios hacía eso. A Elías, hermano, en plena depresión, saliendo de plena depresión, le dijo, ya se quería morir. Elías le dice, te falta ungir a 3. Así que después ya vemos. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Esto viene, hermano, desde el Antiguo Testamento, cuando se habla de la unción.
Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 y 16. Ahí está, en plena depre, Dios le está dando instrucciones a Elías para que ya salga. A lo mejor usted no sabe lo que es esa porquería. Cuando mucho medio lunes, ¿sí o no? Estás cansado, y ya a las 2, 3 de la tarde el cuerpo empieza a gritar, y yo, ¿de qué voy a vivir? O sea, que quiere tragar. Y ya se levanta y dice, ahí tengo que agarrar la onda. Él se aventó 40 días de depresión. Dice el 15, le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, o sea, donde te quedaste, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás ¿a quién? Por rey de Siria. Fíjese, este no era judío, este era rey de Siria. Dice el 16, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Vea todo lo que tenía que hacer, ungirlos. Y también iba a ungir de una vez a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Mehola, ungirás para que sea ¿qué? Y luego ya vemos, ahí está, hermano, unción para sacerdotes, para reyes y para profetas. ¿A qué equivale, hermano, la unción? Es como si usted ve un acto protocolario de un cambio de poderes. A veces es la corona de un rey que ya está viejito y ya no sabe, le pasan la corona al elegido. O cuando hay un cambio de poderes, que le ponen la banda presidencial. A eso equivale. Es una investidura allá afuera, y aquí, hermano, es una investidura que debe de portar todo siervo. ¿Para qué, hermano? Es para ejecutar una asignación especial. O sea, algo tiene Dios, hermano, que es ordenado. O sea, de repente dicen, ya tienen pastor. Ay, ¿cuándo lo prepararon? Y luego vino la ceremonia de ordenación. No, dice, echamos un volado y en el disparejo quedó. ¿No escogieron así a Matías el justo, el de los 12? Sí le echaron, dice que echaron suertes, echaron volado. Nunca más lo ve ahí porque no era llamado. Entonces, hermanos, es la investidura que uno porta, y es una impartición pública donde es Dios, hermano, a quien escoge una persona. Por eso cuando Moisés le dice, ya estoy viejito, ya me canso, dice, búsquese uno, ya lo tengo. Y Dios le dice a Moisés, hazte una ceremonia para que le entregues el cargo. Entonces, esa es la unción. Entonces ya vimos que Eliseo fue ungido. Dios le dijo a Elías que era ungido. Y también, hermano, de entrada, Isaías también recibe esa unción. Mire, vamos al 61, dice versículo 1. Primero que recibe esta palabra es Isaías, y luego el Señor Jesús la toma y le da vida. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor, dice, ¿cómo? Porque, ¿qué dice? ¿Para qué lo ungió? Y ya viene ahí la descripción. Dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces Isaías, quien escribe esto, fue ungido, hermano, para predicar la palabra. Entonces aquí hay algo importante, hermano, como desde tiempo atrás se recibía la unción, y es un privilegio, hermano, de unos pocos escogidos. Entonces, puro gobierno. Dios trata con puro gobierno. Aquí están los reyes, los sacerdotes y los profetas. Puro gobierno. Fíjese, hermano, cómo es esto tan importante. Cuando Dios les enviaba sueños o visiones, tanto fue a Faraón como a Nabucodonosor, Dios trata con pura autoridad. Quienes les fueron a revelar esas visiones fueron los profetas. O sea, no fue que recibió una visión alguien, con todo respeto lo voy a decir, o sea, alguien que estaba trapeando el palacio, a él le llegó la visión. No, Dios trata con pura autoridad. Así es Dios, hermano. Porque para desempeñar autoridad, hermano, se requiere de cierta unción. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Esto era en el Antiguo Testamento, que solamente estas tres personas que tenían esta asignación, sacerdotes, reyes y profetas, les llegaba esta unción. Pero ahora, hermano, en el Nuevo Testamento es para todos los cristianos, para todos los creyentes, por muy humilde que sean,
hay una impartición de la unción y tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, que es para todos. ¿Para quién la llenura del Espíritu Santo? Para todos. Para todos. Mire, hermano, yo a mí, si algo me ha reventado la cabeza, es que para servir a Dios tienes que tener la llenura del Espíritu Santo. Y Juan la recibió ¿en dónde, hermano? En el vientre. Eso a mí me revienta. Eso a mí me revienta, hermano. No sé ni cómo dar una explicación. Pero Dios no tiene dificultades. Entonces, hermano, la impartición del Espíritu Santo así puede llegar una experiencia. Entonces, ¿para quién es? Para los que quieran, para los que deseen. Solamente, hermano, hay que pedirla y hay que buscarla. Mire qué dice Lucas capítulo. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quién? Tú te sientes vacío, hermano. Tú buscas. Si alguien, hermano, no lo sabe clarificar, clarifíquelo. Tú dices, a lo mejor tú tienes muy buena comunión con Dios y lo haces en tu casa, a lo mejor. Pones tu música, tus oraciones, tu devocional particular. Para las 7, 8 de la mañana ya estás, pero bien filito. Porque tú ya te llenaste. Estamos ahí, hermano. Sí. Pero si dice, vamos a la iglesia, y si vienes cada domingo, dice ahí, hermano, dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quién? A quien se lo pida. Ahora yo decimos, vamos. Ya si tú dejas que te critiquen y te digan cosas, ese ya es tu problema. O ya está tu debilidad. Tú busca, hermano, y llénate. ¿Qué hay que hacer, hermano? Llenarse. Para eso, hermano, tú debes de tener habilidad personal. Tú ya sabes con qué. No me digas así cuando tú ves mucha comida y dices, me voy a comer 4 tortillas y 2 bolillitas. Y no hasta los más acá dicen, me quedó un huequito, ¿sí o no? Y ya dicen, ¿el huequito qué es? Pues 2 panes y 2 litros de café con un helado light. ¿Verdad que se sabe uno llenar siendo? Yo nada más veo cuando vamos a los tacos, ya está uno pensando y dice, 2 de estos, 2 de aquellos. Y voy a matar con 4 pepinitos para que... Aquí en lo espiritual es igual. Tú te llenas, ¿sí o no, hermano? Por eso mire, hermano, aquí cada quien hace su fiesta solito para el Señor, yo no. Alguien canta y brinca, aunque se le mueva todo. Alguien le dan ganas de orar de a de veras. Y se llena y sale, hermano. ¿Ven? Ahora fíjese, hermano, le voy a enseñar algo, que una de las áreas por la cual es rebasado el antiguo pacto, ya vimos que la unción nada más era para sacerdotes, reyes y profetas. El nuevo pacto, hermano, lo rebasa al antiguo, porque la llenura del Espíritu Santo es para todos. Ya vimos que dice aquí el Señor Jesús, para el que lo pida. Y si dicen, el hermano tiene una experiencia bien padre, es porque lo pide. Uno debe andar juzgando. Joel capítulo 2. Dice el 28, dice, y después de esto, ¿qué dice el Señor? Sobre, no dice ahí sobre unos cuantos, ¿sobre cuántos? Toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿qué dice? Cuando tú te llenas de Dios, hermano, cuando tú estás lleno de Dios, hermano, aprendes a orar en otro nivel. Dice también, el derramamiento del Espíritu Santo será sobre quién, dice. ¿Sobre quiénes? 29. Sobre siervos y sobre qué. O sea, imagínense hasta dónde, cuando había esclavitud, decir, ¿cómo que el muchacho o la muchacha que me ayuda, hasta ellos recibieron el Espíritu Santo? Y dice, sobre toda carne. Y dice el Señor, en aquellos días. ¿Cuándo? Ya leímos que el Señor Jesús dice que está abierto para todos los que están, hermano, y le piden y lo buscan al Señor. Así que, hermano, la unción representa el privilegio que tiene el cristiano en Jesucristo. O sea, es una marca especial. Ahora, tú puedes oír a otros movimientos que dicen, mire, hermano, no sé si usted conoce esta secta. Es una secta que se llama Monte María. Entonces, hace 27 millones de años se abrió una misión en ese municipio del Estado de México que se llama Villa Nicolás Romero.
Entonces nos estábamos en el mero cerro y hasta abajo se oían los cantos del faraón, me acuerdo. Y dice, ya están cantando los mismos, pero cuando tú no sabes y estás todo nepio, la diferencia es el Espíritu Santo. Pueden cantar todo lo que quieran, hermano, la diferencia es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes eran ungidos, hermano? Los sacerdotes. ¿Y sabe quién es el ungido de ungidos? El Mesías. Porque la palabra Mesías quiere decir el Cristo, que habla de que Él es el ungido. Y Él, hermano, da como Él quiere. Amén, hermano. Entonces todos los que estamos aquí tenemos unción. Ojo, no todos la manifiestan igual. Eso es algo bien importante que debemos saber. Habrá alguien, hermano, cuando tú estudias los dones espirituales, dice que a uno les es dado palabra de sabiduría, a otro les es dado palabra de ciencia, al otro es dado discernimiento de espíritus, al otro le es dada la facilidad de hacer milagros, de orar por sanidades. Todos, hermanos, recibimos algo. Todos, aunque sea un don, tenemos. Mire qué de dones tengo. Acá mi jefa dice, las manos fueron más grandes, aguanta la jefa. Ahora fíjese, hermano, la pregunta está, ya vimos que reyes, sacerdotes y profetas fueron ungidos. El Señor Jesucristo era todo eso y más. ¿A dónde fue ungido el Señor? Ya que a Él no vino un sacerdote o un profeta a ungirlo. No fue a la manera tradicional, en una ceremonia, con una redoma de aceite. La respuesta es que el Señor Jesucristo, Él es ungido en su bautismo. Porque en Él, hermano, en el bautismo, dice que descendió a Él el Espíritu Santo y dice que permaneció, ¿sí dice así en la Biblia, sí o no? Sí. Entonces el Señor es ungido, no con aceite, no en un ritual, sino es ungido por el Espíritu Santo. Si usted dice, a mí nadie me ha ungido, sí, hermano, verá cómo todos recibimos de esa impartición. Vamos a Hechos 10. Otra cosa es, hermano, que tú sepas manifestar la unción y que la sepas usar. Habrá alguien que tiene y no lo usa. Hay hermanos que oran muy bien. Hechos 10 está hablando, apóstol Pedro dice el 37, 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, ¿sí? Dice ahí, sí, que predicó Juan. Después de dónde, hermano, del bautismo, esto lo vamos a ver, 38. Dice, como Dios ungió, ahí está, hermano, ya vimos que en todo fue con aceite, todas las unciones allá. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, ¿qué hacía el Señor? El Señor ocupaba la unción. Y nosotros a veces, hermanos, ya la hemos recibido y no la ocupamos. El Nuevo Testamento, hermano, habla de la forma de recibir esa unción y se recibe con la llenura del Espíritu Santo. O sea, alguien dice, tiene mucha unción, pero no se ve la llenura. Tiene que verse la llenura. Entonces, en aquel tiempo, hermano, los falsos maestros, ellos, esos que se habían levantado, decían esto. Vamos a volver a Juan capítulo 2, versículo 26. Léalo por favor, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Porque ya había alguien, hermano, que te está minimizando la unción que tú operas, o que hay, o que se manifiesta. Entonces usted y yo somos ungidos con una marca especial. ¿Y saben dónde empezó todo? En el bautismo con agua. A lo mejor antes dice, yo tuve una experiencia. Eso sí, eso pudiera ser, que el Espíritu Santo te redarguye y sientes su presencia, su calor, y tú dices, yo sentí a Dios. Está bien, pero para que sea una llenura legal, tú tienes que dar un paso de arrepentimiento. Dice versículo 27, estamos en Juan 2. Dice, pero la unción que vosotros recibiste, ¿qué dice? De Él permanece en vosotros.
El Espíritu Santo permanece en usted y en mí. Y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción mismo que hace. Y es verdadera y no es mentira, según en ella os ha enseñado, dice ¿cómo? ¿Cuántas unciones hay, hermano, en la iglesia de Cristo? Una. Si usted escucha un día a un presumido, hay hermanos bien presumidos, dicen, no es que allí en ese lugar se mueve otra unción. No, hermano, es la misma, pero tú la manifiestas. Imagínense que yo les dijera, hermanos, vamos a cantar a Dios. Póngase de pie, ya se ponen. Pero lo vamos a hacer con la mente. Imagínense ahí cantando. Hey, dije, hey. Se puede, hermano. Se puede cantar a Dios así con la mente. Y viene y se para hasta acá porque no alcanza. Y viene aquí con su cara así, bien inocente. Dice la palabra, dice, cantad a Dios, cantad. Cantad salmos a su nombre. Levantad la voz y aplaudid. Cantad salmos a Jehová. ¿Siguen ahí? Entonces, hermano, cuando usted escucha a uno de esos que diga, no es que ahí hay otra unción, no. El hermano que está ahí, la iglesia que está ahí la manifiesta. Y lo hacemos, ¿está ahí, hermano? Entonces, hermano, hay cristianos que debemos ser sencillos. Debemos de tener una sencillez. No estamos compitiendo con nadie. La única unción que hay es esta. Es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta, hermano? ¿Se quiere manifestar unción? Llénese del Espíritu Santo. Llénese. ¿Cómo, hermano? Usted busque. No nos llenamos igual. ¿Sí o no? Yo cuando veo, dice, vamos a comer, vamos a ir a un buffet. Además leo. Yo digo, vamos a ir al buffet, vayan con hambre. Nada más tantita gelatina. ¡Ah! Se trata de quebrar la empresa, ¿sí o no, Shai? Se trata de que nos boletinen y digan ahí personas no gratas. ¿Sí o no? Tú ves ahí el buffet y ¿qué haces? Voy a nomás para calmar acá la fiera. Voy a echar tantita ensalada. Pero está uno formado en los cortes, ¿sí o no? ¿Qué haces allá? Estamos orando por este tipo. Estamos ahí, hermano. Sé tú hábil. Mire, hermano, luego está aquí el atascón bien padre. Mire, yo les digo aquí a los de alabanza, pregúntale si van a aguantar, porque luego no aguantan. Pregúntale a 3, ¿van a aguantar? 1, 2, 3. Van a aguantar. A donde caiga la unción, ahí se quedan. No se puede completar la lista. Cayó en el quinto canto se quedan. Cayó en el cuarto canto, en el cuarto. No, pero es que quieren acabar la lista. Y además, me tienen que dar el lugar siempre al 10 para las 7. A ver si ahí les encargo. Me tienen que dar el lugar al 10 para la 1. Ahí les encargo. No, hay que acabarla. No, a donde cayó la unción, ahí explotó. Yo no acabo los mensajes. A donde cae la unción, ahí está. La real unción, hermano, se mantiene todos los días con la llenura del Espíritu Santo, todos los días. Si tú obedeces a Dios, es fundamental. Sansón la perdió porque dejó de obedecer. Saúl perdió la unción porque dejó de obedecer. Y el Jonás, hermano, que estamos ahí por regresar, la perdió por desobediencia. Entonces, no hay que revolver. Tú encuentras tu asignación, lo que a ti te toca hacer, y ahí explotas la unción, hermano, ahí. Imagínense ahorita que dijera, no, Beto, déjame la batería. Un día le dije al Gus, enséñame. El 1-2 lo perdía, son 4 tiempos. El 1-2 lo perdía. Cada chango a su mecate está mejor así. La unción es una, pero todos la manifestamos diferente. Mira, hermano, la unción se ocupa para todo. Alguien podría decir, yo un hijo o 2 hijos. Y habrá alguien que diga que tiene 8. O sea que para cuidar 8 hijos se necesita la unción. Les doy los nombres, yo les pondría el número, no veo el 4. Ahí va.
Hay cantantes ungidos. Puede decir, no necesito la orquesta, un pianito. Y habrá músicos ungidos. David estaba ungido, nada más tocaba y dice que el espíritu huía. Hay predicadores ungidos y hay maestros ungidos. Hay consejeros ungidos. Todo, hermano, lo que está en servicio que tú ves aquí, hermano, tiene que ver con la unción. O sea, tú dices, él no hace mucho a lo mejor, pero es bien certero con los consejos. Usted puede ver a David cuando estaba ahí, dice que había una, Aitofel se llamaba, y dice que era bien certero en los consejos. Usted puede ver, dice ahí que los hijos de Aser eran sabios en los tiempos, y no se ven ahí, eran 288, todos eran miles, pero esos eran 288, y ahí la manifestaban. Nada más, hermano, que luego cuando te falta doctrina dice, no, es que deberías de ver la unción. No me la manifiesta. Vamos ahí, hermano. Sí. ¿Cuándo recibió el cristiano la unción? ¿Y en qué consiste, hermano? Está esto bien fácil. Cuando tú recibiste la unción, que es la llenura del Espíritu Santo, fue en una linda ceremonia. Los bautizos en agua. Porque es cuando tú haces el acto de arrepentimiento y le dices a Dios que llene tu vida. Y por eso no se te olvida tu bautismo, porque es ahí donde legalmente vino la presencia de Dios. De ahí empezó. Entonces tú, cuando andabas en el mundo, así hicieras la porquería que hicieras, nunca lo comparaste cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, hermano, todo inicia ahí. Vamos a ver algunos que tuvieron algunas dificultades. Hechos 19. Estos son unos hermanos que ministraba a Apolos. Apolos se fue a Corinto, se fue a Éfeso. Mire, está ahí el 18, Hechos 18 primero. Dice, como siempre hay un tope cuando tú no tienes la revelación de las cosas. O sea, Dios no se mete a tu vida, hermano, si tú no tienes la revelación. Dice el 18 de Hechos, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo? ¿Estamos? 18:24. Apolos. 18:24, estamos en la página de atrás, ya está. Amén. Fíjese cómo está la cuestión. Estos que vamos a ver los ministraba Apolos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿en qué? En las Escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor. Y luego hay un aunque, ¿qué dice? Solamente conocía el bautismo de Juan. Pero era fervoroso, entonces no tenía revelado. Fíjese, el bautismo de Juan era uno, y el bautismo del Señor Jesús era otro, aunque era parecido. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, y el bautismo del Señor Jesús trae un sello especial. Dice, y esto lo harán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo bautizo, pero ahora, hermano, te dejan el sello. Ahí nomás decían, en el Evangelio de Juan, mire qué pasó más adelante, que es a dónde vamos, Hechos 19. Estos eran discípulos de Apolos. 19 de Hechos. Dice versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba, ahora dice, ¿a dónde se fue? Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, a donde estaba ministrando Apolos, y hallando a ciertos discípulos de cierta iglesia, y les hizo una pregunta. Les ha de haber visto el tope. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Ustedes se imaginan esa pregunta? Todos diríamos que sí. Y ellos dijeron, fíjense qué contestación tan sana. ¿Cómo les dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No conocían la unción. Cristianos, para este entonces, hermano, es como el año 50 a 55. O sea, el Señor Jesús, vamos a cerrar números. El Señor Jesús se fue en el año 35, vamos a cerrar números. Tenía 15, 20 años la iglesia establecida. ¿Y qué dijeron ahí en el versículo que le dije que leyera? Que no conocían el Espíritu.
Entonces no conocen la unción. Pero eso es ser hermano sano, porque otros dicen, no, si yo te platicara. Entonces dijo, pues, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, ¿en dónde? En el bautismo de Juan. El bautismo de Juan está abajo del 1, hermano. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Vea cómo es bien importante la doctrina. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron, ya habían sido bautizados en agua, en el de Juan, dice, cuando oyeron esto fueron bautizados, ¿qué dice? En el nombre del Señor. Vea cómo es diferente el bautismo de arrepentimiento en el nombre del Señor Jesús. Lean 6, por favor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esa es la unción. Esa es la unción, hermano. Sí, lean el 7. Eran por todos Unos 12 hombres. Miren, me gusta a mí la sinceridad. Entonces, hermano, por eso tiene que haber la revelación para que venga. Entonces, cuando dicen, ¿en qué unción operan? La única que hay, la del Espíritu Santo. Lo hacemos diferente. Fíjese, hermano, lo que le voy a decir. La unción, hermano, es la manifestación visible del Espíritu Santo sobre el cristiano, pero puede ser de muchas formas. Yo le voy a decir algo. Estar en la cocina, uno podría decir, ay, ¿qué tal está en la cocina? No todos sirven igual, no todos los hermanos sirven igual. Y yo siempre les digo, sirvan bien, échenles una vez, échenle fe y díganle, Señor, que coman y que su estómago se sujete con esto. ¿Qué? ¿De qué se ríen? Que sirvan bien, sí o no, hermano. Le echen fe. Vas y compras con fe. Todo lo haces con fe. Preparas y compartes con fe. Y entonces en la casa de Dios obra y abunda. Todos lados, hermano. La unción se manifiesta de muchas maneras. Entonces, hermano, ese poder, esa unción se manifiesta en los hombres, pero debemos entender que mucho tiene que ver tu asignación, porque tú dices, yo soy llamado a esto, la unción, yo ya me di cuenta que en esto doy fruto, ahí te vas. No te pelees con otro lado, si es que yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá, no, a donde más das fruto, hermano, tú la manifiestas. Mire, hermano, que a veces los que están en el mundial a veces lo entienden más esto. Hacen lo que se les da. Usted puede ver a alguien cantar muy bien, pero no sabe hablar. No sabe hablar, hermano. Pues nada más que se dedica a cantar. Hechos 17 de Hechos. Habrá alguien que sabe tocar y no sabe hablar. Pues que se dedique a eso. ¿Lo entienden? Dice el versículo 17, dice el 16. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿Qué dice? Hechos 8 dije. 8:17. O sea que debo de regresar a vender tepache. Hay uno que dice cosas y les voy a enseñar lo que nadie les ha enseñado. Decían los hermanos de allá cuando decían, van a entender, si no me dedico a vender tepache y me agarra un hermano afuera. ¿De veras vende tepache? Traigo un barril como el del Chavo del 8 ahorita. Hechos 8:16 dice así, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Porque eso lo dijo el Señor, que pusiéramos nuestras manos sobre enfermos. Y entonces, hermano, la unción se transmite así. Entonces este pasaje, si sustituyéramos la palabra unción por el Espíritu Santo, obtendríamos un sentido excelente. Es como en la mañana que leí el texto donde dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Entonces, si colocáramos aquí en el 27, dice, pero la unción dice aquí, dice, pero el Espíritu Santo que vosotros recibisteis, permanece ¿en dónde? Y no tenéis necesidad que nadie te enseñe nada, así como el mismo Espíritu Santo te enseña, ¿qué dice?
y es verdadero y no es mentira, según os ha enseñado, permaneced ¿de qué? En él. Qué importante es, hermano, escudriñar la palabra y saber de qué se trata lo que hacemos aquí. Como algo especial que Dios da, tú y yo venimos aquí a servir. Venimos, hermano, a que se establezca el reino, pero también ahorita le vamos a decir al Señor que llene nuestra vida, ¿sí o no? Que pasen los músicos ya. Por eso cuando vienen con una nueva enseñanza, fíjense lo que les voy a decir. Se filtra bajo la unción del Espíritu Santo. Cualquier enseñanza rara se filtra por lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Tú dices una enseñanza, tú ves una manifestación. Te voy a enseñar dónde está el filtro. Cuando tú vas a un puesto de garnachas, no sé, ¿verdad? Si a ti te pasa eso. ¿Te da miedo el aceite o no te da miedo el aceite? A mí sí me da miedo. Que esté requemadísimo. O sea, si atrae un ratote el aceite que parece de transmisión de carro, ¿sí? Creo que está más limpio el del carro, ¿sí? Pero cuando tú ves un aceite, tú dices, este se ve que está bien filtrado. Entonces, hermano, cuando tú estás en un lugar donde algo no checa, tú filtras lo que está pasando y lo filtras por medio del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Hermano, tiene que ver con el poder. El fruto tiene que ver, hermano, con lo opuesto. O sea, es más grande el fruto que el don. Esto lo debemos de manifestar todos. Dice versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor. Tú estás en un lugar y dices, aquí está raro todo, pero vamos al filtro. Debe de haber, ¿qué dice? Amor. ¿Cómo anda el amor? Puro presumido. ¿Qué debe de haber? Aquí hay gozo verdadero, no gente emocionada. Y algo bien importante, que tú estás en un lugar de esos y debe de percibirse la paz. Tiene que venir la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Fíjese lo que le voy a decir, hermano. Cuando Dios está, a veces no podemos detener lo que Él quiere hacer, porque no hay ley. Así que, hermano, esta noche aprende a cuidarte, tú, solito tú. Un día vas a estar en situaciones bien difíciles, tú solo. Tienes que estar lleno, hermano, tienes que buscar cómo llenar